70.000 delegados, más de 100 aviones privados y un compromiso que supone multiplicar por más de 30 la necesidad de minería de cobre, litio y otras materias esenciales. Esto es el famoso COP28 y otro compromiso para empobrecernos a todos. Esto de las reuniones sobre el cambio climático, el COP28, etcétera, se ha convertido ya en algo que pasa de bastante divertido, incluso irónico, toda esta cantidad de aviones privados, toda esta cantidad de personajes de todo el mundo yendo a decir que el mundo se va a acabar, etcétera, etcétera, a algo realmente preocupante, ¿no? Lo realmente preocupante es lo siguiente. Todos estamos a favor de un proceso de transición energética en el que se mejoren, por supuesto, las condiciones de respeto al medio ambiente y en el que además se beneficie a todos los ciudadanos con un suministro más ecológico y también más tecnológicamente eficaz. ¿Cuál es el problema de este intervencionismo global que se ha convertido en una especie de carrera a ver quién es el que dice la salvajada más grande? Que en realidad lo que consiguen es lo contrario a lo que buscan conseguir. Es decir, ¿qué es lo que están proponiendo? Están diciendo, bueno, vamos a hacer una transición para acabar con los combustibles fósiles. El problema del mundo son los combustibles fósiles, el petróleo y el gas natural. Curiosamente, el carbón no hay nada en esos acuerdos en los que se hable de la eliminación del carbón, pero no me importa. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es, primero, que no se consigue lo que se busca conseguir, es decir, que lo que están haciendo es empeorar las posibilidades de una transición energética eficiente, competitiva, eficaz y tecnológicamente viable. Que están poniendo trabas a la innovación y poniendo trabas proteccionistas al comercio, mientras a la vez dicen que están defendiendo la transición energética. Que están en realidad haciendo que seamos mucho más dependientes de China y mucho más dependientes de la minería. ¿Por qué? Veréis, para llegar siquiera de lejos a esas expectativas de cambio masivo de las estimaciones de consumo de combustibles fósiles a una utilización cero de combustibles fósiles, primero van a empobrecer a la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno, que lo que necesitan es una energía competitiva y una energía disponible y barata, y además que viven en su inmensa mayoría también de la producción de esa energía. Los recursos naturales no son recursos, sino se utilizan. Es importante, por lo tanto, entender que el proceso del que están hablando es un proceso que va a llevar a cabo un enorme nivel de empobrecimiento. ¿Por qué? Porque se ha hecho de arriba a abajo, en vez de hacerse como se han hecho todas las transiciones energéticas en la historia, desde la competencia, la innovación, la tecnología y la eficiencia. El aceite de ballena no fue sustituido por el petróleo porque los gobiernos lo dijeran o porque los gobiernos tuvieran mucho cariño a las ballenas, sino porque el petróleo crudo, era mucho más fácil de producir, mucho más fácil de almacenar, mucho más barato y mucho más abundante. Es decir, era un proceso lógico en el que se estaba mejorando la calidad de vida y el acceso a energía a los ciudadanos, y con eso se genera un enorme crecimiento económico. Al cambiar ese proceso y no dejar que la tecnología, la innovación, etcétera, produzca los efectos deseados, que es lo que estamos parando con tanto proteccionismo y con tanto intervencionismo. Ojo, es que estos señores que se ponen la medalla de verde luego multiplican por 5 la
utilización de gas natural licuado de Rusia, multiplican la utilización de carbón, etcétera, etcétera. Y claro, los errores de planificación de los gobiernos, ¿cómo se encajan después en la realidad? Los errores de planificación se encajan imponiendo a los ciudadanos mayores restricciones. Claro, la tecnología, la eficiencia, la competitividad, la competencia entre distintos actores, todo eso, que es inexorable, por supuesto, no lo dudéis, no dudéis que la transición energética va a ocurrir. El problema es que los gobiernos que dicen que la promueven, la están frenando porque no les interesa. Primero, porque la transición energética competitiva es desinflacionista y a los gobiernos no les gustan la desinflación. Segundo, desintermedia, es decir, quita poder a los gobiernos y le da poder a las empresas y a los ciudadanos. Ojo, entonces, y a los gobiernos no les gusta, a los gobiernos les gustan los sectores rehenes, clientes rehenes de renta de posición, los que pueden controlar vía el BOE. Tercero, y también muy importante, están frenando la verdadera transición energética porque lo que les interesa es el control. Es decir, todo el proceso del COP28, en vez de centrarse en lo que es una transición energética competitiva con la que estamos todos de acuerdo y que además que es perfectamente asequible, está orientado simplemente a introducir medidas cuyo objetivo final es el control, la limitación de la libertad individual y la imposición de limitaciones mucho más agresivas a los ciudadanos. En realidad es utilizar las más que admirables intenciones de mejorar el medio ambiente para introducir el intervencionismo más abyecto y sobre todo no conseguir esa transición. Esa es la clave, esa es la clave. ¿Qué es lo que se necesita? Más competencia, más innovación, más tecnología. ¿Qué es lo que ellos están haciendo? Ponerle más barreras vía proteccionismo, vía intervencionismo, vía control estatal a esos factores. Adicionalmente, lo que nadie está comentando en este COP28, al que han ido todos en un avión privado y a aplaudirse a sí mismos por lo verdes que son, no solamente es eso, 70.000 delegados a una conferencia sobre el clima. ¿De verdad eso es importante? ¿De verdad tenemos que ver manifestaciones de gente haciendo ahí contra las energías fósiles con carteles de plástico en los que hay barriles y barriles de petróleo utilizados? Es un poco hipócrita. Pero, sobre todo, a mí me interesa la parte económica y me preocupan tres factores. Número uno, el empobrecimiento generalizado de la población. Esta transición, como la están diseñando, es monstruosamente cara porque quiere que sea inflacionista. Es cara y además es controlada desde el punto de vista de limitar la libertad individual. Por lo tanto, es negativa tanto para el crecimiento económico como para la mejora de los índices de pobreza. Va a llevar a la pobreza a millones de personas en los países emergentes, vía la destrucción de esas cadenas de comercio esenciales. Número uno. Número dos. No se ha dicho ni una sola palabra sobre los centenares de minas de cobre, de litio, de cobalto, de tierras raras, etcétera, que se van a tener que poner en marcha para esa transición que ellos han diseñado de manera política. No se ha dicho una sola palabra sobre los billones de dólares que se van a tener que invertir en minería de cobre, litio, cobalto, todos esos minerales absolutamente esenciales que no se pueden hacer las energías renovables sin ellos. Esta gente se cree que la energía renovable se hace cantando canciones de John Lennon o algo así, no lo puedo entender. Número 3, la dependencia de China.
la inmensa mayoría de los minerales esenciales para la transición energética, de lo que están buscando, de lo que están intentando imponer, que es un 100% renovable, que en realidad no es renovable, porque si lo pensáis, lo que se va a generar en polución vía baterías, vía la utilización de toda esa minería necesaria para ponerlo en marcha, no se puede esconder. Eso sí, ¿cómo lo van a esconder? Con subvenciones y con represión. Eso desde luego, porque el factor que pone este puzzle imposible para que encaje es la represión de la libertad de los ciudadanos. Pero es que la dependencia de China va a ser brutal. La dependencia de China con ese prácticamente control absoluto del acceso a las materias primas esenciales para las renovables nos va a hacer tener una desventaja competitiva muy importante. Porque claro, los países desarrollados están rechazando desarrollar sus recursos naturales. Están hablando mucho de renovables, pero no te dicen nada del litio, del cobre, del cobalto que hay que minar. Y los países emergentes que tienen esas materias primas, entre los que están controlados por China y esas minerías están controladas por China y las que están en la propia China, suponen la inmensa mayoría. Bien, o sea, que lo que sepamos hacia dónde vamos. Empobrecimiento, muchísima más minería y mucho más intensiva, además, en uso energético del que se creen los señores que hacen hojas de Excel climáticas, que por otro lado se equivocan. Es decir, esto es una absoluta aberración simplemente porque están olvidando la importancia de el libre mercado, la tecnología, la eficiencia, la innovación y la apertura económica como los factores esenciales de desintermediación, de desinflación y de avance en el respeto al medio ambiente. Se presentan los mismos que tienen un interés particular, político, en mantener la inflación elevada, mantener el control de los sectores energéticos que ellos llaman estratégicos, mantener el control de empresas que llevan a cabo actividades que son ya en proceso de obsolescencia y subvencionarlas, por supuesto. Estos mismos señores están subvencionando con miles de millones de dólares cada año a los sectores que rescatan y zombifican porque consideran que son absolutamente estratégicos para ellos. ¿Entendéis? Ese es el problema del intervencionismo político, que lo que está haciendo es destruir lo que finge proteger. Todos esos señores y señoras que se han presentado en sus aviones privados y en sus gigantescos grupos y cohortes de asesores para esos 70.000 delegados, para decirnos que si usas dinero físico estás acabando con el planeta, que si te secas el pelo con el secador estás destruyendo el planeta tú. Lo que está haciéndose con todo esto es simplemente empeorar la posibilidad de una transición energética competitiva, innovadora, desinflacionista, maravillosamente barata, abundante y además, y esto es lo más importante, abundante, barata y muchísimo más limpia. Lo están parando ellos utilizando el subterfugio de esto del clima. Lo están parando, no lo están acelerando. Y lo que están haciendo es introducir el intervencionismo y la represión para que los ciudadanos seamos menos libres, tengamos menos capacidad de decisión sobre nuestras acciones y encima nos culpen a nosotros de los errores de planificación. Que no te engañen.